en momentos difíciles como son los sepelios, en momentos de enfermedad, en momentos de crisis. Es un salmo que recitamos, leemos, compartimos, pero realmente es más profundo de lo que uno podría imaginar. Yo me he dado a la tarea de estudiarlo y he encontrado riqueza en este salmo. Este salmo, dije el domingo que David lo escribió hace más de 3000 años. Y me gusta porque dije el domingo que David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Y a él se le reveló, porque hay muchas cosas que en la Biblia, si no se nos revelan, realmente nos estamos privando de muchas cosas, de bendiciones hermosas que Dios tiene para nosotros cuando no logramos entenderlas. Y David, no sé cómo, pudo percibir a Dios como su pastor personal. Y es que era muy fácil para él conocer el corazón de Dios desde esta plataforma, desde esta esencia, porque él entendía bien el rol de un pastor. Dios se le reveló a David como un pastor porque era fácil para David entender el corazón de Dios como un pastor que él era. La tarea de ser pastor, primero quiero que sepas, es que es una tarea que conlleva mucho amor. Realmente no era una tarea muy bien pagada en el tiempo de Jesús ni en el tiempo del Antiguo Testamento. Más bien era catalogada como una de las tareas más humildes que se podían desempeñar. Entonces, ser pastor, la gente no ostentaba a una gran cantidad de honor, de honra, de dinero, sino más tenía que ver con una acción del corazón, de amar, pastorear ovejas. Y esta figura es hermosa porque cuando uno entiende que el Dios que tú sirves y que tú amas es tu pastor, entiendes tres cosas básicamente. Entiendes que Él va a suplir todas tus necesidades. Dígame. Él va a suplir necesidades físicas, emocionales y espirituales. Entonces es importantísimo entender que tenemos un Dios que nos hace ser completos en Él. Alguien diga amén. Déjame darte algunas características que saqué nuevas de una oveja. Por eso es que David, me encanta la profundidad con la que escribe el Salmo 23, porque él observaba muy bien a las ovejas y él se identificaba como una oveja del Señor. Primero que nada, dije el domingo y repito hoy que las ovejas tienen que ser o son completamente dependientes del pastor. Una oveja no puede sobrevivir sola. No sobrevive ni un día sin un pastor. Y es cuando logramos entender que una oveja no puede sobrevivir en un campo, en el desierto, en las rocas, en los lugares donde se pastoreaban, porque ellas necesitaban que el pastor les diera alimento, les diera agua y les diera protección. Esas tres cosas David las entendía cuando él decía: Jehová es mi pastor. Si una oveja se aleja del rebaño, escúcheme, para que nunca te alejes del lugar donde Dios te protege, donde Dios te bendice, donde Dios te forma, donde Dios te catapulta. Cuando una oveja se aleja del rebaño, empieza a correr peligro. Y David entendía que él no podía alejarse ni un minuto del Señor. Es más, David era el que decía en el Salmo: es mejor un día en tu casa, porque ese día en la casa él sabía que era cercano a Dios. Él sabía que Dios estaría con él y él estaría para Dios. Y él decía: yo prefiero un día así que 1000 años en mi palacio. David entendía bien lo que era la dependencia de Dios. Segunda cosa importante que tienen las ovejas, y usted puede ir haciendo ciertas similitudes con su vida y mi vida. Las ovejas son indefensas y vulnerables. Jesús dijo: ustedes sin mí nada podéis hacer. Jesús entendía como el buen pastor que él y que usted y yo necesitamos de su protección todos los días. Necesitamos de su amor, necesitamos de sus bondades, de su dirección para poder sobrevivir. La oveja no puede, escúcheme bien, no puede defenderse por sí sola. Una oveja, lo dije el domingo, no tiene garras, no tiene colmillo, ni es rápida tampoco, es muy lenta. Es un animal muy, muy lento. Es un animal que más bien cuando tiende a tener lana en exceso,
se hace cada vez más y más lento. Entonces esto hace la oveja, de todos los animales que existen, una presa fácil para los lobos, para los depredadores, para cualquier tipo de roedor. La oveja es un animal fácil de conquistar. Entonces yo siempre me pongo a pensar en mi papel de oveja, qué importante es Dios en mi vida. Otra de las cosas que tienen las ovejas, escúcheme bien, un camello, por ejemplo, tiene un gran sentido de orientación, pero una oveja no. La oveja se extravía fácilmente. Muy fácil que una oveja se extravíe. La oveja necesita estar cercana al pastor para que el pastor le pueda conducir con el cayado, porque en cuestión de segundos se podría extraviar. ¿Por qué? Porque no tienen sentido de orientación. Porque si ella se aleja del grupo, escúcheme bien, difícilmente vuelve a encontrar el camino correcto. Por eso usted y yo entendemos lo bueno y lo delicioso que es estar los hermanos juntos en armonía. Esto que estamos haciendo hoy es delicioso para Dios. Fue Dios el que dijo: es delicioso. Es allí donde yo envío mi bendición. Y uno de los propósitos que el enemigo siempre querrá traer a su vida y a mi vida es alejarme del grupo, alejarme de la iglesia, alejarme de la gente que ora por mí, que me ama. Nunca se aleje del lugar donde usted es amado. Nunca se aleje del lugar donde Dios tiene acceso para protegerte y bendecirte. Alguien dale un aplauso a Dios. Vamos, arriba. Detalles de la oveja, detalles de la oveja. Dice que ella es miope, o sea, ella no puede ver, no tiene una visión muy fuerte. No es como el águila, no es como otros animales que pueden ver aún en la noche. La oveja no. La oveja necesita ser guardada, llevada al redil desde temprano, en la tarde. Ya ella se vuelve miope completamente. Y una de las cosas que me gusta es que este animalito, la oveja, tiene ese problema de visión, pero Dios le puso un oído. Lo que le falta de visión le sobra de oído, porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Yo estuve viendo el otro día un documental de un pastor de la vida real, allá por las tierras árabes, donde el pastor, con solo que hacía unos llamados, las ovejas corrían y lo buscaban donde él estaba. Un sonido del pastor, basta un sonido. ¿Qué dije? Un sonido, un silbido especial del pastor, y la oveja tiene sentido y dirección y sabe exactamente dónde está el pastor. Vieran qué curioso, el experimento que estaban haciendo, pusieron a otras personas a hacer el mismo sonido. La persona hacía el mismo sonido, pero no era la misma voz del pastor y las ovejas no se movían. Ellas saben discernir y escuchar y entender cuál es la voz correcta del pastor. Ahora, otra de las cosas que tiene la oveja, escúcheme bien, que debería tener usted y debería tener yo, es que la oveja no le hace caso a las voces extrañas. Me pica como por aquí. Voy de nuevo. La oveja no escucha voces contrarias. Si usted considera ser una buena oveja, escuche la voz de los que verdaderamente le aman y no escuche voces ajenas y extrañas que quieren terminar socavando tu propósito. Una de las cosas que me llama la atención en mi estudio, escúcheme bien, es que la oveja se asusta con facilidad. Yo digo que por eso el Señor escribió 365 veces en la Biblia: no temas, porque sabe que nosotros nos asustamos y sentimos temor ante muchas de las cosas que nos tocan vivir en nuestra vida. Un dictamen médico, una visita al médico nos pone a pensar. Un despido nos pone a pensar, una ruptura emocional nos pone a pensar, un hijo que ya está con malas amistades nos hace dudar, pensar, temer. Nosotros somos muy fáciles teniendo temores o sustos o miedo, pero el Señor escribió de antemano un no temas para cada día del año, para decirte que yo soy tu pastor, no tengas temor.
temor. Dale un aplauso al Señor, vamos, dale un aplauso al Señor. La oveja es un animal muy nervioso, muy nervioso. Cualquier ruido, cualquier movimiento repentino les asustan. Escúcheme bien, una de las particularidades que tiene una oveja, escuche bien, es que necesitan ser guiadas. Ellas saben que ellas necesitan del pastor para ser guiadas. Toda buena oveja sabe que necesita dirección. Voy a volver a decir esto: toda verdadera oveja sabe que necesita dirección. ¿Por qué, pastor? Porque la oveja no sabe encontrar ni pastos verdes, ni sabe encontrar las aguas tranquilas por sí sola. Ella no sabe llegar a esos lugares donde el pastor sí sabe llegar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú entiendes bien que el Señor sí es quien te guía a paso firme y abre camino para que nunca te extravíes. Diga conmigo, amén. Les dije el domingo, como dato curioso, que si una oveja se cae, por alguna razón una oveja logra caerse de un risquito, de una piedra, y queda con sus patas para arriba, no se puede levantar sola. Ni eso puede hacer. Es hermoso saber que cae el justo 7 veces y Dios, a través de la acción del justo, pueden provocar que él se levante. Usted y yo podemos caer 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero siempre debemos entender que con él siempre nos podremos levantar de nuevo. Amén. Entonces, una oveja, escúcheme bien, tiene una última particularidad que yo espero que sea algo que usted aprecie. Es que las ovejas crecen y se multiplican en comunidad. El crecimiento y multiplicación de una oveja no está en la soledad, está en la comunidad. Ellas saben que donde está el hato, donde están las demás ovejas, es allí donde ella va a multiplicar, va a desarrollarse, va a alcanzar buenos resultados. Usted tiene que entender que mientras usted esté en comunidad, mientras usted esté en la iglesia, mientras usted esté con hermanos que le aman, que oran por usted, pastores que se preocupan por usted, que te traen alimento del cielo, prepárate, porque los buenos resultados te van a acompañar este año y cada día de tu vida. Vamos, dale un aplauso a Dios, vamos. Es en la iglesia donde tú vas a crecer, es en la iglesia donde vas a multiplicar, es en la iglesia donde vas a dar buenos resultados. David dijo: Jehová es mi pastor, y ese fue el pasaje que usamos para introducirnos en el estudio del domingo. Contar con él como nuestro pastor nos garantiza provisión y nos permite desarrollar una extrema confianza en Dios. Cuando tú tienes al Señor como tu pastor, puedes vivir confiado. El problema es cuando no le damos a Él todo el lugar que Él ocupa y Él merece en nuestra vida. Pero yo he podido aprender a confiar en Dios aún en los peores momentos de mi vida. Cuando me han robado, cuando me han abandonado, cuando me han lacerado, cuando otros me han dañado, he podido ver los cuidados del buen pastor en mi vida. Por eso, desde esta plataforma te puedo decir que cuando Él es tu pastor, tú puedes vivir completamente confiado en que Él no te abandona. Amén. Es vivir sabiendo que Él va a suplir todo. Gracias a Dios por 2 amenes. Vivir entendiendo que Él es tu pastor es entender que Él va a suplir todo lo que necesitas, todo lo que te dé paz, todo lo que te dé seguridad, Dios te lo va a dar. Son cuidados que no se limitan solo a lo material. Dios no solamente quiere suplirte lo material, Dios quiere proveerte de una vida espiritual sana, de una vida emocional sana y de un estado físico sano. O sea, Dios quiere que tú tengas una vida integral. Qué lástima, nadie dijo amén. Dios quiere que tú tengas una vida integral. Ahora, cuando usted conoce un poquito la faceta del Dios como su pastor, usted entiende que Él es un sustentador.
sustentador del hombre. Es la misma figura que cumple un padre en una familia. Cada vez que uno piensa en un papá, uno piensa en un protector, uno piensa en un proveedor, uno piensa en una figura que te va a proteger. Cuando usted conoce a Dios como su pastor, usted puede entender que Él no solamente te va a sustentar, sino te va a proveer y te va a cuidar. Amén. Ahora, ¿cómo es que Dios nos provee? ¿Cómo es que Dios hace esta hermosa tarea con nosotros? Nos provee físicamente. Dice la Biblia que Dios va a suplir todo aquel alimento, agua o refugio que tú necesites. Voy a llevarte la escritura para ir estudiando. Mateo 6:26 nos habla del corazón de Dios como ese buen pastor. Dice: miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no saben recoger en graneros, pero vuestro Padre. O sea, Jesús le está hablando a sus discípulos, le está diciendo: ustedes tienen que confiar en que mi papá les va a proveer los 3 elementos básicos que un hombre necesita para vivir: techo, comida y alimento. Voy a volverlo a decir: Dios sabe de antemano que tú necesitas techo, alimento, cobija, abrigo. Dios sabe que tú necesitas estas cosas para poder vivir. Dios ya lo hace con las aves de los cielos, cuánto más lo hará con aquellos que somos sus hijos. Lo segundo que quiero que entiendas es que Dios es proveedor espiritual. Diga conmigo: espiritual. Dios va a alimentar tu alma. Mira aquí lo que dice la escritura. Como proveedor, como pastor, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dios está interesado en nutrir tu alma con su palabra para que crezcas a la estatura del varón perfecto. Entonces no estamos viendo solo a un Dios que provee en lo alimenticio que necesito, sino también se preocupa por el estado de mi alma. Mira este otro pasaje que tengo acá: yo soy el pan de el que a mí viene, nunca tendrá hambre. No está hablando de un hambre física, está hablando de un hambre espiritual. Jesús es quien te va a alimentar por medio de su palabra. Por eso tiene que aprender a amar la palabra, disfrutar la palabra. La palabra es un manjar. La palabra nos es como un maná, como un panal de miel, dulce a nuestro paladar. Dice que en una ocasión Dios le habló a un profeta y le dijo: ¿qué ves ahí? Él le dijo: tengo un rollo. Era el rollo de la palabra. Y le dijo: cómetelo. Y dice que él se lo comió y le supo dulce al paladar. La palabra de Dios es importante en nuestra vida porque ella es una brújula. Alguien diga amén. Ella nos guía, ella nos dirige, ella nos reposiciona, ella nos ubica cuando en algún momento podríamos estar cercanos a tomar malas decisiones. La palabra de Dios podría evitarnos grandes tropiezos. Alguien diga amén. Dios también quiere proveerte para tu parte emocional y para tu parte mental. ¿Qué Dios tan bueno? Alguien diga conmigo: Dios sí es bueno. ¿Por qué? Porque Él quiere darte paz, Él quiere darte alegría, Él quiere darte fortaleza en tiempos difíciles. Dios es nuestra fortaleza. Y esa es una de las cosas que yo he visto a Dios hacer mejor en mi vida: darme fortaleza, darme valentía. Mira lo que dice Isaías. Estos pasajes nos enseñan cómo piensa Dios con nosotros. Dice: no temas, porque yo... Es que hay que entender quién es el que está con usted. Lo dije una vez predicando aquí: una cosa importante es entender quién está contigo. Cuando Dios dice: yo estoy contigo, ya lo tienes todo. Voy a volverlo a decir: cuando usted entiende que Dios está con usted, usted está completo. Ya no le hace, usted con Dios son mayoría. No necesitas más que estar con Él o Él contigo y todo cambiará, todo se abrirá, todo estará bien, todo estará en control. Vamos, dale un aplauso a Dios, vamos. Todos en algún momento hemos vivido momentos difíciles, pero lo hermoso de tenerlo a Él como pastor es que Él también quita nuestras cargas. El domingo les presenté una foto, tal vez ahora la encuentran los muchachos, no sé,
de una oveja que estaba recargada. Esta oveja realmente no se le ven ni los ojos. Realmente es como una cosa. Ahí está, vea. Miren, esa oveja no puede caminar. Esa oveja, prácticamente cualquier animal depredador que la encuentre se la come con facilidad, porque ella está con muchas cargas. Y Jesús dijo: vengan a mí los que están y trabajados, y yo les voy a dar descanso. Usted sabe qué hace el pastor dentro del redil. Le decía el domingo, eso me gustó, esa revelación. El domingo lo expliqué. En el redil habían palos, habían piedras. Él ponía y construía con sus manos. ¿Con qué? Con sus propias manos el pastor construía un redil y ponía una única puerta. ¿Cuántas? Una única puerta. ¿Y sabes en dónde colocaba él la tabla para dormir? El lugar para dormir lo ponía exactamente en la puerta, representando que cualquiera que quisiera entrar y dañar alguna de sus ovejas, primero tenía que pasar por él. Es lo mismo que hace Dios contigo. Cuando Dios está contigo, cuando Dios te guarda, cuando Dios te protege, el diablo sabe que para poder tocarte a ti, primero tiene que pasar por él. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende que estamos en buenas manos. Y el enemigo lo sabe. Por eso el enemigo quería tocar la vida de Job. Muchas veces había intentado tocar la vida de Job, pero no había podido. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía cercado. Él vino y se quejó y le dijo: es que tú tienes cercado a Job, tienes cercada a su familia y todo lo que tiene. Muchas veces el enemigo había intentado traspasar los muros de protección del Señor, pero había fracasado siempre. Déjame darte una palabra: todas las veces que el enemigo quiera traspasar el cerco de protección que tiene sobre ti, el enemigo va a fracasar. Yo no sé si hay alguien aquí que puede levantarle un aplauso a su Dios. Diga conmigo: estoy rodeado. Aquí estamos todos rodeados. Entonces te decía que el buen pastor ponía en el redil un lugar especial para atender a sus ovejas. Y cuando el pastor se encontraba una oveja como esa que nos pusieron ahí en la pantalla, ¿sabes dónde es que él la trabaja? En el redil. Por eso cuando usted esté cargado, cansado, cuando estés batallando con gigantes que no hayas podido vencer, cuando sientas que todo se sale de control en tu relación, cuando sientas que ya no estás pudiendo controlarte con tus hijos, ven a la iglesia, que aquí el buen pastor te va a quitar las cargas. Es aquí en la iglesia donde tú serás edificado. Pero hay quienes toman otros lugares, buscan otros caminos y no encuentran la hermosura de la revelación del buen pastor. Mira esa oveja tiene que ser atendida. Mira lo que dice el libro de Salmos, que lo escribió David, por cierto. Dice: echa sobre Jehová tú, y él te sustentará. Es hermoso entender que tengo un pastor, y no es cualquier pastor, es el buen pastor. Diga conmigo: el buen pastor está conmigo. Entonces, veamos rápidamente, para terminar este mensaje, esta serie, cuáles son las 9 llaves, diría yo, que tiene intrínsecas el Salmo 23. Hay 9 llaves ahí, 9 bendiciones que son para usted y para mí, 9 verdades, 9 promesas. Yo no sé cómo explicarles, son 9 y están todas intrínsecas en cada letra y en cada versículo de la palabra del Señor en el Salmo 23. Escúcheme bien. Primero que nada, vamos a leer el Salmo donde dice: en lugares delicados, pastos. Ahí empieza el Salmo 23 empieza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Continúa con en lugares, léalo conmigo, de delicados. Mira que si Dios es detallista, que escoge para ti pastos delicados. No cualquier pasto, los mejores pastos. Ahora, ¿por qué? Porque es el sustento que la oveja necesita. Una oveja necesita pasto, que es el alimento diario para poder sobrevivir todos los días. Pues Dios dice: yo tengo para ti lo que necesites cada día.
Es la misma forma en la que nosotros podemos confiar en Dios de que nos va a sustentar todo lo necesario. Diga conmigo, todo lo necesario. Él va a tener cuidado de todas tus necesidades. ¿Cuántos de verdad cuando dicen amén lo creen? Estás siendo pastoreado por el buen pastor. Ahora mira esto. La palabra no miente. Filipenses 4:19 nos habla del Dios que nos cuida. Dice, mi Dios, dice Pablo, mi pastor, pues suplirá. Ay, qué suavecito. Mi Dios, que es mi buen pastor, me suplirá lo que me haga falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces lo primero que el Salmo 23 te enseña es de manutención. Tienes un Dios que te mantiene. Segundo, dice el versículo, junto a aguas, léalo conmigo, junto a aguas me pastoreará. ¿Sabes de qué te está hablando este pedacito de versículo de la Biblia? De quietud. Te está hablando de calma. Hay días en los que Dios te dice, calma hijo, calma hija, yo estoy en control. ¿Sabes? La oveja descansaba en lugares delicados y aguas de reposo. Yo quiero que por un momento, si usted tiene una buena imaginación como la mía, viaje al mejor escenario donde hay los mejores pastos verdes y usted se imagine ahí una oveja acostada con las patas cruzadas y al frente están esas aguas cristalinas. Eso es lo que David está diciendo. Dios a mí me hace descansar en los mejores lugares. Me encanta cuando yo leo la Biblia, yo imagino muchas cosas. De hecho, estuve así de salirle hoy vestido de pastor. Pregúntele a Carlita, la pastora me tenía el traje y todo, y yo le dije, ay Carlita, me iba a poner unas sandalias que usted, bueno, mira qué sandalia más elegante. Me daba un montón de vueltas aquí en la pierna y todo. Pero porque es que yo tengo imaginación. Yo quería que usted pudiera por un momento ver la figura de ese pastor, como era David, que amaba cuidar bien de sus ovejas. Es más, mira si David era un buen pastor que dice que daba su vida por ellas. Dice que si venía el león, venía el oso, él con sus manos desarmaba a aquellos animales, pero no lograban quitarle una oveja. La Biblia dice que David era diligente, David era esforzado, David amaba las ovejas de su padre. Imagínate, ¿cuánto más Dios nos amará a nosotros que valemos más que una oveja? Sabes, cuando yo veo las acciones de David peleando con el oso y peleando con el león, yo veo al Señor peleando por mí. Yo veo al Señor peleando por mis hijas. Yo veo al Señor peleando por la iglesia. Yo veo al Señor peleando por tu casa. Yo veo al Señor peleando por tu matrimonio. Yo no sé si usted me entiende. Ese es el buen pastor. Cuando nuestras vidas son guiadas por Cristo, hay descanso, hay reposo. Hay días en los que uno lo que necesita es reposo. Que Dios ponga en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo que cuando se murió mi papá, un golpe muy fuerte para todos los que hemos pasado por ahí. Ya yo perdí a mi mamá, ya yo perdí a mi papá, pero cuando perdí a mi papá, mis amigos, compañeros del trabajo, yo todavía laboraba para una empresa transnacional y fueron muchos de mis amigos, compañeros. Y cuando la gente se quedaba mirando la forma en que nosotros hablábamos, le llevamos un mariachi a mi papá. Cualquiera diría, no lo querían porque le llevaron mariachi al viejito, ¿verdad? No, todo lo contrario, es que mi papá amaba una canción en específico y le llevamos aquel mariachi. Y como nosotros hablábamos y la gente nos miraba con una sonrisa, y la gente miraba, y yo recuerdo que se acercó el jefe de la empresa, el presidente de la compañía, y me dice: Graving, no entiendo, pareciera que ustedes están contentos en vez de estar tristes por la pérdida de su papá. Tienen demasiada paz, está extraño esto. Y yo le dije: es que la Biblia dice que la paz que el mundo no entiende es la paz que el Señor nos da en momentos difíciles.
Nosotros no estamos tristes porque papá se murió. Nosotros estamos celebrando que Él ya está en la vida eterna con el Padre. Esas cosas solamente pueden suceder cuando tú conoces al buen pastor. No debemos estar afanados, no debemos vivir preocupados. El Señor dice que nosotros, por más que nos afanemos, no podemos crecer ni un codo. Entonces el Señor nos manda a vencer los afanes, las preocupaciones y los estreses, para que nos dejemos guiar por el buen pastor. Si hoy usted vino estresado, se va a ir desestresado. Hoy usted se va a ir confiado, confiada, que vas caminando de aquí a tu casa de la mano del buen pastor. Y que el buen pastor mañana tiene una puerta para ti. Mañana hay una llamada que te van a hacer. Mañana empiezas a ver la respuesta que has estado buscando. Mañana el Señor abrirá el buen tesoro del cielo y va a hacer derramar sobre ti su bendición. Alguien diga amén. Porque estamos en las manos del buen pastor. Wow. Miren el Salmo 23, sigo avanzando para terminar. Confortará. ¿Qué es lo que está hablando David? Compostura. ¿Qué está hablando David? Esa palabra viene de la palabra reparar. Esa palabra habla de restaurar. Esa palabra habla de fortalecer. ¿Sabes qué está hablando el Señor? Que cada vez que te quiebres, que cada vez que te laceren, que cada vez que te traicionen, que cada vez que te toque pasar por el abandono, que cada vez que te toque, te deje la persona que jamás imaginabas que te iba a dejar a tu lado, Él te va a reparar, Él te va a construir, Él te va a edificar. Dígame si eso no es digno de que le demos un aplauso al grande y buen pastor. Él dice: cuando estés pasando por el peor momento emocional de tu vida, yo te voy a reconstruir. Lo mismo que Él hace en la casa del alfarero cuando la vasija se quiebra, cuando la vasija se desquebraja, cuando la vasija pierde valor, es lo mismo que hace el buen pastor contigo y conmigo. Nos toma en sus manos y nos vuelve a edificar. Por eso cada vez que te quiebres, quiébrate en el altar de Dios. Que el Señor enjugará toda lágrima que sale de tus ojos. Qué hermosa la palabra. Mira aquí lo que dice: me guiará por. Están leyendo muy suavecito. Me guiará por amor de su. ¿Qué es lo que David está diciendo? Y esta es la cuarta promesa, la cuarta llave. David está diciendo: cuando Él es mi pastor, yo tengo rumbo. David está diciendo: yo tengo destino. David está diciendo: yo tengo dirección. Yo no voy ahí caminando sin saber para dónde voy. Cuando Él es mi pastor, yo sé que voy bien en el camino que Él me ha mostrado. Por eso la Biblia dice que el que está en este evangelio, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Así dice la escritura. Por más torpe, por más insensato, por más falta de lo que usted quiera, si Él es tu pastor, no te vas a extraviar. Y David dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David está diciendo: entonces cuando yo tenga que tomar una buena decisión, o cuando tenga que tomar y me encuentre en una encrucijada, yo sé quién me va a aconsejar. El problema es cuando tomamos decisiones sin pedir consejo a papá. Y después venimos con la torta, venimos con las lágrimas, venimos con el consuelo, venimos a pedir consuelo en vez de pedir consejo. Pero cuando le preguntamos a Él, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda. Él te va a decir por dónde coger. Él te va a decir cuál es la buena decisión. Él te va a abrir sendas de justicia por amor a ti. Él se va a glorificar en lo que ha planeado para ti. Porque si hay alguien que tiene buenos pensamientos y grandes pensamientos hacia ti, es el buen pastor. Voy concluyendo. Quinta llave: aunque ande. Ayúdenme arriba. Aunque ande de sombra de muerte,
Porque tú, David lo hacía con sus ovejas. Cuando sus ovejas estaban en peligro, él nunca las dejaba solas. Él decía, lo mismo hará él conmigo. Muchas veces estuvo rodeado de sus enemigos. En una ocasión Saúl le lanzó la lanza y tuvo los reflejos, la facilidad de poderse quitar aquella lanza que había enviado su enemigo Saúl para matarlo. Y David pudo escribir en el Salmo 23 y decir, porque yo sé que aunque la sombra de la muerte esté cerca de mí, Él estará ahí conmigo. ¿Sabes que el valle de la sombra de la muerte es un lugar que existe en Israel? Era un lugar muy estrecho, era un lugar muy oscuro. ¿Sabes qué es lo que sucede en ese lugar llamado el Valle de la Muerte? David muchas veces le tocó guiar a sus ovejas por allí, pasar por aquellos grandes riscos oscuros en medio de la noche, en medio de la nada, donde solo la luna quizás podía alumbrar un poquito el camino de David. Y David pudo escribir porque pasó una, pasó dos, pasó tres, nunca perdió una oveja, quizás nunca, jamás resbaló ni cayó. Y David pudo escribir y decir, aunque yo he pasado por ese lugar y me toque pasar 100 veces, Él estará conmigo en la primera, estará conmigo en la segunda, estará conmigo en la tercera. Él estará conmigo siempre. Yo no sé si hay alguien que le pueda dar un aplauso al Señor. Oh my God. Pasaban por lugares peligrosos. Habían asaltantes allí también. Habían gente que también robaban ovejas. Habían personas de malos sentimientos, habían fieras, habían lugares donde no se podía confiar en nadie. Pero David pudo decir algo tan hermoso como: Él estará conmigo. Salmo 23:4 nos da la sexta llave. Tu vara, ay, qué suavecito, tu vara me infundirán aliento. David está hablando de que cuando Él es su pastor, Él decía, Él me va a dar instrucción, Él me va a enseñar, Él me va a formar. David decía, Él es mi formador. Lo que tengo no es mío, lo que tengo y lo que soy se lo debo a Él que me ha formado. ¿A quién le atribuyes tus éxitos? El negocio que tienes, los hijos hermosos que has criado, a tu sabiduría, a tu esfuerzo solamente, a tu capacidad. O tú puedes decir, como dice David, Él ha sido quien me ha enseñado, Él es el que me ha dado sabiduría para construir mi casa. La Biblia dice que con sabiduría se construye la casa, y la fuente de la sabiduría es el temor a Dios, y quien teme a Dios siempre sabrá tomar mejores y buenas decisiones. David dice en este salmo, yo tengo a alguien que me da formación. La vara y el cayado eran instrumentos usados de forma diferente. ¿Usted sabía? La vara y el cayado tenían dos fines muy diferentes. El primero era para protección. La vara, el pastor la andaba. Yo antes tenía una vara por aquí, pero el pastor tenía una vara, y esa vara era un instrumento de guerra para él. Si venía una fiera, venía un oso, venía algún tipo de depredador, con esa vara el pastor protegía la oveja. Esa vara era importantísima por eso Moisés cargaba una vara, porque él era pastor también. Escucha, y dice la Biblia que el pastor David menciona en el Salmo 23 que el Padre tiene una vara. La Biblia dice que no dormirá el que te guarda. Eso quiere decir que usted puede estar cansado, rendido de sueño. Usted puede ser que haya un día en el que no dé más. Él dice, aunque tú te rindas y te duermas, yo jamás me dormiré. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. El Señor dice, el Señor le habla a alguien que está aquí y le dice, yo no me duermo mientras te cuido.
No he perdido el control de tu vida. Yo estoy en control de todo. Aleluya. Y el segundo instrumento llamado, escúchame bien, el cayado, era un palito que tenía como una vueltita así, como un signo de pregunta. ¿Alguien ha visto un cayado? Tenía como un signo así de pregunta, como un ganchito. El pastor usaba eso para métodos disciplinarios, porque a veces la ovejita no hacía caso y entonces había que jalarle de la patita, porque resulta que esa oveja brincona, casi cruzada con cabra, se iba a despeñar si el buen pastor no usaba el cayado para hacerla volver al redil. Toda buena oveja, ¿cuántas buenas ovejas hay aquí? Se deja formar. Si usted es de los que me han contado, no aquí en esta iglesia, alguien, una hija que amo mucho me mandó un mensaje, una hija que amo muchísimo aquí me mandó un mensaje y me dijo: y esa persona dijo que usted no es su pastor y por lo tanto, y yo, ok, muy bien. Cuando hay ovejas así, lamentablemente no hay trabajo que se pueda hacer cuando una oveja no entiende que el buen pastor también ayuda a corregir. Si un pastor no se puede meter a veces en tu vida privada para ayudarte a modificar algo, entonces ese pastor no podrá operar para poder ver una transformación en tu vida. Aleluya. No asusten. De la misma forma, el Señor muchas veces nos tiene que disciplinar. Y esa palabra sí que a nadie le gusta, la disciplina. Pero ¿por qué Dios me tiene que disciplinar, pastor? Porque querés hacer tu propia voluntad, mi hijo. Y en este reino Jesús dijo: hágase tú, no la mía. Así que cada vez que quieras hacer tu voluntad, prepárate, porque el cayado del pastor, del buen pastor, va a trabajar sobre ti. Es mejor obedecer que desobedecer. Siempre desobedecer es más doloroso. A veces hay que comenzar de nuevo. A veces se pierde todo y se tiene que empezar de cero otra vez. Es mejor ser obediente, porque la disciplina de Dios, te voy a decir una gran verdad, es provechosa. La disciplina que Dios nos da muchas veces en nuestra vida, cuando permite que algunas cosas Él las toma y las aprovecha. De tus errores Él aprovecha, de mis errores Él se aprovecha. Yo recuerdo, yo me cometí grandes errores y Dios estaba allí para aprovecharse de mis grandes errores. No puedo atribuir mis malas decisiones a que Dios me haya dicho que tomara malas decisiones. Lo que pasa es que hay muchas ovejas que le echan la culpa a Dios de todo, cuando fueron ellos los que tomaron malas decisiones. El culpable fue el buen pastor. Y es tan fácil venir y contar nuestra historia, decir: es que viera el proceso en el que Dios me metió cuando yo me fijé en esa mujer casada. Alabado sea Cristo. Oh, mi hijo, te metiste tú en ese zapato, te metiste tú, no fue Dios. Pero nosotros somos muy dados a culpar a Dios cuando algo no está bien. Y entonces Dios tiene que tomar disciplina. Pero ¿sabes qué es lo que amo? Dice que al que ama, entonces aprenda a amar la disciplina, porque la disciplina no es mala. La disciplina es una condición del amor de Dios. Si Dios te está trabajando es porque te ama. Él solo trabaja el oro bueno. Él solo trabaja el buen barro. Él solo quiebra y vuelve a formar aquello que tiene propósito. Y si te ha trabajado y te está trabajando, dele gloria a Dios, porque usted es un amado, un escogido y un hombre y una mujer con grandes propósitos en el reino. Vamos, levante un aplauso al Señor. Diga conmigo: esto se va a poner mejor. Este salmo, entre más avanzo, se pone mejor. ¿No lo han notado? Que vamos como alcanzando unas riquezas en Dios es hermosa. Mire, voy terminando. Salmo 23:5. Aderezas. ¿De qué está hablando David? Agárrese duro, siéntese bien, no se me vaya a caer. Está hablando de atención especial.
el Señor te atiende a ti especialmente. David dice: si yo he visto a alguien atenderme a mí, ha sido el Señor. David está cambiando la figura del buen pastor y ahora pone a un anfitrión. Nos presenta un anfitrión, nos dice: el Señor cambia cuando es tu buen pastor y pareciera que se muda de un anfitrión. ¿Sabe quién es un anfitrión? Alguien que te sirve a ti. Y a mí eso me quebró la cabeza, me quebró los pensamientos, decir: wow, ¿quién soy yo para que Dios me sirva a mí? ¿Cómo que Dios me está poniendo una mesa? Yo me imagino a Dios poniendo una mesa, poniendo el mantel, acomodando las tazas, acomodando los cubiertos. Yo no sé si usted me está entendiendo, disculpe, yo tengo una mente así que vuela por allá. Eso es lo que David está diciendo: el Señor pone una mesa delante de mí. ¿Dónde? David está diciendo, para que usted me entienda, es como cuando usted es invitado a una casa de honor y cuando usted llega, ya esa persona le puso a usted la mesa. O cuando usted llega invitado a una casa, le toca a usted ponerse la mesa. Qué raro eso, ¿ah? Usualmente a uno ya le tienen el lugar. Siéntese aquí, tome, ahí está la entradita, la sopita, la carnita, aleluya. Y ¿sabes qué es lo que más me encanta de este salmista David, que tiene un corazón hermoso, un corazón de pastor? Es que David dice algo hermosísimo. Dice: y Él me pone esa mesa cuando yo estoy en presencia de la gente que me hace la vida difícil. David está diciendo: cuando a mí tengo gente que me opone, gente que me quiere detractar, gente que me persigue, gente que me quiere hacer mal, Él me invita a una mesa que pone en presencia de todas esas personas para homenajearme a mí y que ellos tengan que verme sentado en la mesa de papá, en la mesa del buen pastor. Yo no sé si usted me entendió. El corazón del buen pastor, el corazón del padre siempre será sentarte en el mejor lugar, ponerte en el mejor lugar, atenderte con lo mejor que Él tiene en su reino. Aleluya. Alguien diga amén. ¿Sabes qué? Uno invita a la casa de uno a la gente con la que uno quiere tener intimidad, ¿sí o no? O de pronto usted me dice: no, pastor, a mí me encanta invitar a mis enemigos. No. Invitas al que te cae bien, al que juega play bien, o no sé. Mejor ni me invita a mí, yo soy muy bueno. Uno como que en la mesa tiene un rato para tener comunión. Dios dice: yo quiero poner una mesa para que me prestes atención. Lo único que quiero al servirte esa mesa es que te fijes que mi mirada está puesta fija sobre ti. Quiero que entiendas que te voy a alimentar. Quiero que sepas que a pesar de los problemas y de las dificultades que tienes, tengo tiempo para ti. ¿Alguien está entendiendo el corazón de papá? Y por último, la octava llave, me queda una. Dice: unged mi cabeza con. Unged mi cabeza con. ¿Sabes cuáles eran las cabezas que se ungían con aceite? Las cabezas de reyes. Dios dice: tú eres mi rey, tú eres mi reina. Muy profundo para algunos que no dijeron amén. Él dice: tú eres rey y sacerdote. Apocalipsis capítulo 1. Y cuando tú entras a mi mesa, yo unjo tu cabeza porque eres un rey, eres una reina. Tienes el corazón, escúchame bien, de un sacerdote. ¿Cuál es el corazón de un sacerdote? El corazón de alguien que sirve, pero tienes la cabeza y los pensamientos de rey, que nació para gobernar, para dominar, para estar arriba. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero si usted me está entendiendo, denle un aplauso a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que Él está diciendo? Él es tan buen anfitrión que Él derrama el mejor óleo, el mejor aceite. Él lo pone sobre mi cabeza. Yo siento a Dios en esta hora. También el aceite era una señal del pastor ponerle a la oveja,
Porque hay un mosquito que se le mete a la oveja por aquí, lo azumbe, y la oveja, con tal de golpear, tratar de evitar que ese mosquito le perturbe la mente, la oveja se despeña, se tira por los riscos, se mata, se muere. Entonces, los cuidados delicados del buen pastor es ungirle la cabeza con aceite para que ningún pensamiento, ninguna mosca haga que los suyos se pierdan. Si estás teniendo pensamientos raros o algo te quiere sacar de la iglesia, pedir al buen pastor que te unja la cabeza con aceite. Porque yo en mis años de ser pastor aquí he perdido mucha gente que amo, por la cual oro que Dios los bendiga, los ayude, los lleve con bien, que los perdí porque nunca entendieron que debieron haberse dejado ungir la cabeza con aceite. El aceite también es una representación del Espíritu Santo, y es lo que el Padre quiere hacer contigo y conmigo: ungirte siempre. Tus pensamientos sean tomados, dominados y controlados por el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el aceite solo se vertía sobre reyes y sacerdotes. ¿Sobre quién? Para tareas encomendadas, no era para cualquier cosa. Siempre había una asignación grande detrás de un ungimiento. Dios dice: para este año, para tu familia, tengo un ungimiento, tengo tareas, tengo propósito, tengo misiones de reino. Te voy a llevar, te voy a sacar del país, yo no sé si habrá alguien que lo puede recibir. Te voy a presentar con gente importante. Vas a ser una persona que va a llevar la palabra. Voy a hacer contigo cosas que no he hecho con nadie. Tu generación será grande en la tierra. Dios dice: yo contigo tengo propósitos grandes. Aleluya. Esa unción era para derramar autoridad. ¿Para qué? Porque el tiempo se me fue. Era para derramar una autoridad delegada por Dios. Y la figura de la copa rebosando. ¿Leíste eso, sí o no? Mi copa está. Mi copa está. Es porque Dios todo lo que hace lo llena. Dios nunca te va a dar una bendición a medias. Todo lo que Dios da es abundante. ¡Ey! Le dijo a los que servían el vino: llénenme las tinajas ¿hasta dónde? Porque lo que él iba a hacer era grande. Iba a hacerle un milagro sobrenatural. Iba a llenar las vasijas hasta arriba. Y la copa que David dice no está a medio llenar, ni está a un cuarto de llenar, estaba rebosando. Eso habla de plenitud. Lo que Dios quiere decir con esto, el salmista quiso decir, es que cuando tú tienes al Señor como el buen pastor, vas a tener una vida llena de plenitud, de gozo en Él. ¿Alguien recibe eso o no? Y termino la novena llave, porque ya ahora sí se me fue. Ciertamente el bien me seguirán. ¿Qué dijo David con este salmo? David está diciendo para ti y para mí: prepárate a tener beneficios, prepárate para tener recompensa, prepárate para tener influencia. Ay, qué débil ese amén. Dios dice: yo a todos los que llamo para ponerles una mesa, les preparo una temporada donde serán influyentes. Los voy a recompensar. Todo el mundo anda detrás de las bendiciones, pero a usted y a mí, que Él es nuestro pastor, las bendiciones andarán corriendo detrás suyo y de mí. ¿Hay alguien que le puede dar un aplauso a Dios? Vamos, vamos, arriba. Son personas que tienen el favor de Dios. Alguien diga: yo tengo el favor de Dios. Vuelvo a decirlo, diga: yo tengo el favor de Dios. Diga conmigo: yo soy como José, que todo lo que voy a hacer va a prosperar. Vamos, dígalo, porque yo cuento con el favor de Dios. Y termino, ahora sí es cierto que termino. Nata, voy a terminar aquí. Es que me faltó un pedacito del salmo. Dice: y en la casa de Jehová. Póngase de pie y lo lee, pero bien fuerte. Y en la casa. ¿Qué estaba diciendo David? Agarre esto, agarre esto. Esto es para alguien que está aquí, que vino hoy a recibir una palabra. Dios quiere que tú recibas estadía duradera, que puedas permanecer. Lo que es de Dios permanece para.
Una persona que es pastoreada por Jesús va a permanecer en el evangelio. Los que no permanecen es los que no tenían raíces profundas, los que no supieron crear una vida de relación. Pero un creyente que tiene la lámpara encendida no será negligente en descuidar el fuego y la llama de esa lámpara. Me preocupa ese amén un poco débil. Voy a volverlo a decir. Un creyente que sabe lo valioso que es el aceite que le han puesto en su cabeza, el ungimiento que ha recibido, no va a descuidar ese aceite, porque él sabe que depende de que su lámpara esté encendida. Entonces este salmo nos motiva a permitir el pastoreo de Jesús para poder recibir todas estas 9 llaves. La pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí le permiten a Él que les pastoree? Levánteme su mano. Si usted dice: pastor, yo quiero ser pastoreado por papá, yo quiero ser pastoreado. Jesús le dijo a sus discípulos, y aquí cierre sus ojos por favor. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Escúchame, Él es el buen pastor. Él quiere darse a conocer. Él quiere hacer contigo, escúchame bien, un lugar y una morada especial. Él quiere atenderte de una manera especial. Pero hay alguien que hoy tiene que reconocer, tiene que decir: Señor, yo necesito hacerte un espacio en mi vida. Quiero orar por alguien. Siento esto en mi espíritu, que hay alguien que tiene que tomar esa decisión de llevarse hoy esa convicción firme en su corazón de que el Señor va a ser su pastor. Le voy a decir esta frase, y discúlpeme, es una frase lapidaria, pero es cierta. Dios no es pastor de todos. Dios solo es pastor